específico, en un lenguaje en específico o más genérico? Yo cuando cursé MATLAB usamos. Claro, es más para ingeniería el MATLAB. Y Octave un poco íbamos cambiando. Con el MATLAB lo que hay que tener en cuenta que está hecho con matrices, digamos. Está pensado, es un laboratorio de matrices. Está pensado con matrices, hay que pensar como matriz. Si no hay que decirle que no es una matriz, sino el programa lo asume todas las variables como matriz. Bueno, ¿alguna pregunta más, Fede? No, con eso perfecto. Gracias. Bueno, antes que nada quería arrancar agradeciéndoles porque la mayoría me entregó los datos y bueno, les agradezco. Les agradezco el laburo de equipos que hicimos, que me dio tiempo para poder hacer un buen volcado de datos y un buen... Ahora lo vamos a ver, les voy a mostrar los datos para que podamos sacar alguna que otra conclusión en conjunto. Si les parece, vamos a arrancar. Vamos a compartir pantalla. Ya estoy grabando. Compartir pantalla. Avísenme si se ve la pantalla. Sí, profe. Joya. Bueno, esta es una de las herramientas que les comentaba que tiene MATLAB, que es un toolbox que tiene, que es el Curve Fitting Tool, que ajusta curvas. Básicamente, yo lo que hago es darle un vector de entrada, una matriz, digamos, columna. En este caso, el R01 es la relación R sobre Z, de la que estábamos hablando, de que depende de la fórmula Kn, y los Kn es el vector que tiene el resultado de la inductancia calculada por el FEM dividido la teórica, que fueron los trabajos que hicieron ustedes. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien, yo lo que hice fue armar una curva de ajuste para cada ancho. O sea, para un ZO de 1,01, de 1,03, de 1,07, 1,09, de 1,1, 1,15 y 1,20. Del 3 al 20 me lo entregaron ustedes, el 1 faltaba, lo puse yo y dejé afuera el 5 y ya con eso me alcanzaba. Quería uno muy chiquitito, que era 1,01, y quería uno bien grande, el 1,20, y después todos términos intermedios. Entonces, una vez que yo tengo cargado los datos, lo que vengo acá es con qué tipo de curva de ajuste voy a trabajar. El MATLAB trae ya tipos de curvas típicas de ajuste, o trae una parte en particular que se llama Custom Equation, que es donde yo construyo directamente mi I igual a f de x con la cual quiero ajustar. Y acá están, fíjense, el x es la variable, que va a ser el R01, ese vector, y los tres coeficientes que yo quiero hallar eran el A, el B y el C, que eran el 1, el 0,9 y el menos 0,02, de la fórmula del libro, ese Nagahuki, el japonés. Y entonces, para este set de datos de z igual a 20 hasta z igual a 0,4 del radio, acá ya está puesta la relación. Fíjense que el ajuste que me dio 1,001 para el valor A, 0,9347 para el valor B, y menos 0,02, 3 y pico, para el valor C. Y el valor de ajuste, ¿ustedes vieron en cálculo numérico mínimos cuadrados o cuadrados mínimos? ¿Cómo? Sí, pero no me acuerdo mucho, la verdad. Que Bueno. sí, me acuerdo que lo vimos, pero no. Este coeficiente, en definitiva, se labura, creo que era el producto de las varianzas sobre la covarianza, no me acuerdo bien cómo se armaba.
Pero en definitiva, lo que hace es, busca una correlación entre los datos X e Y. Si encuentra esa correlación, digamos, el ajuste 1 sería que la curva hallada, con la cual comparo a los datos, prácticamente todos los datos están sobre la curva. Si ese valor puede variar entre 1 y -1. Supuestamente en estadística se habla de que si este R cuadrado me da en módulo mayor que 0,5, existe una correlación entre los datos. Si me da menor que 0,5, más o menos dicen que se supone que los datos que yo estoy tratando de correlacionar no tienen correlación. Obviamente nosotros sabíamos ya que los datos estaban correlacionados, porque así lo construimos, o sea que ya esa no era la pregunta. La pregunta es, digamos, con la curva que yo impuse, con el que quería ajustar, ¿qué también se ajustan esos datos a esa curva? Y fíjense que el valor de ajuste es prácticamente 1, es 0,9999999, no se llega a ver, o sea, se ajusta muy bien la curva. En todas las correlaciones que vamos a ver se ajusta siempre con 0,99, pero vamos a ver que en algunos casos se nota ese 0,99 y va bajando ese ajuste. No sé si ustedes los ven acá abajo. Yo tengo 1, 1, 0,999, 0,9998. ¿Ven cómo va bajando un poquito a medida que el ancho de la bobina se incrementa? ¿Se nota eso? Sí, sí. Bien. Entonces, para un radio externo de 0,03, digamos, ¿no? Básicamente un 3% del radio, está un poco lenta. Fíjense que me da 1,01, o sea, antes me daba 1,001, 1,01, 0,96, antes estábamos en 0,93, menos 0,0224 y antes estábamos en menos 0,023. O sea que prácticamente termina ajustando bastante bien. Este gráfico que agregué acá es el gráfico de residuos. Básicamente lo que me dice es cada medición cuánto se aparta de la curva que construimos. ¿Se entiende? Es lo que me va marcando el gráfico de residuos. ¿Cómo, profe? No entendí eso. ¿Cuándo se aparta? Claro, yo tengo un par de valores. Para cada R, para cada relación, tengo un K. Esos son los datos con los que yo ingresé. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, para el primero, qué sé yo, para R05, K es el puntito negro, el valor. Para R1, algo, 1,1, K es el valor del puntito. Después, yo ajusté con la curva azul, que es la función que tengo acá arriba. 1 sobre 1 más A por BX. Entonces, esta función que yo tengo acá azul responde, está construida con A igual 1,01, B igual 0,9611 y C igual menos 0,02241, y esta curva responde a eso. Ahora, si yo me paro, por ejemplo, en 0,5 justo, casi el valor coincide con la función. ¿Se entiende? El valor medido, el dato que yo ingresé. Y en otros lados se va, es la diferencia entre la función y el dato. Y no es en módulo, pues me dice si está por exceso o por defecto. ¿Cuánto se aparta la medición con respecto al 0? El 0 es la curva. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, ahora entendí. Bien. Gracias. Entonces, una cosa bastante interesante es que se podría observar que el patrón de residuos, que acá me lo morfé, lo había sacado para al principio que no molestara.
todos los patrones de residuos más o menos coinciden en la forma. Siempre arrancan con este tipo de curvita. En este, en el de 3, en el de 7. Pobre, mi máquina me está puteando. Y salvo en algunos valores, creo que en 9 era, fíjense que hay algunos valores locos. Este gráfico está bastante bueno para ver, es mucho más sensible que ver en el gráfico cuánto se apartan los puntitos por sobre la curva teórica como está pasando, digamos, la curva ajustada. Es más fácil verlo en este gráfico porque está hecho un zoom, digamos, ¿no? Pero hay algunos valores, en este caso, por ejemplo, que si bien acá se notan, que están un poquito por encima de la curva azul, acá se nota bien que estos valores es como que pierden el patrón que tenían. Y me llamó la atención que pasó varias veces eso. Cosa que no venía La pasando, frontera. pero después pasó. ¿Cómo? Capaz que fue por la frontera. Sabés que puede ser, pero me llama la atención que generalmente ocurren por el mismo lugar. Puede ser eso. Sabés que yo también lo pensé, Diego, eso. A ver, igual se corren poco, pero fíjense que, porque, de vuelta, fíjense, ya estamos en K igual a 10, tenemos 1,041, 1, ya no es 0,9, ya la curva de ajuste nueva es 1, y menos 0,01. Ya acá se va apartando de los coeficientes teóricos que nos brinda el libro, digamos. Y en K15 y en K20 se apartan más todavía. Que era lo que yo esperaba, digamos, ¿no? Acá directamente casi vale 0, estos dos más o menos están en 1,00, este crece un poco el A y el B también, y en 20 no sé si ya se ponía en positivo ese. Pero, profe, ¿cómo es? O sea, cuando más ancha la bobina, más inestables son los puntos. No diría inestable, lo que yo digo es que no sé cuál es la fuente de esto que está pasando. No encontré respuesta. Pero sí es verdad que la curva, contrario a lo que yo pensaba, ajusta mejor para los valores de la derecha que para los valores izquierdos. O sea, para bobinas más enanas ajusta mejor este tipo de función. Lo que sí sé es que a medida que yo voy aumentando el ancho de bobina, o sea, tengo más cobre, ya no es una bobina finita, en el sentido de que no la tomo, digamos, como los N por I, todos concentrados en un solo radio, sino que tiene un ancho, un espesor, una sección de cobre, ya la fórmula se va apartando, la nueva fórmula hallada por nosotros, con nuestros valores calculados, se aparta ya cada vez más de la fórmula que plantea el libro para bobinas de pared finita. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí, me llama mucho la atención eso. Porque para mí, o sea, cuanto más alta y más ancha la bobina, tiene mejores valores. ¿A qué te referís con mejores valores? Claro, o sea, que no se aparten tanto de la función que graficamos. Eso seguro, eso tenés razón, eso lo vimos. Lo que yo digo es que la función que graficamos y que hallamos, que son estos valores azules, a medida que la bobina se hace más ancha, se apartan cada vez más de la fórmula que da el libro. Eso es a lo que me refiero, ¿se entiende? Sí, claro. Y debería de ser correcto, porque el libro aclara que esa fórmula es para bobinas en donde no tengo un espesor muy ancho de cobre. ¿Se entiende? Donde todas las vueltas, los N por I están concentrados en un radio, en más o menos una pared muy ancha, digamos, muy angosta. ¿Se entiende eso? Claro, va por ahí la cosa, claro. Claro, esa densidad de era una de las hipótesis mías. Esto que me estás comentando vos, que es lo que estábamos viendo recién, me llamó la atención a mí también. Fíjense que nos pasa
Sigue pasando acá, fíjense. Acá un poquito menos. Acá hay algunos puntos medios locos, pero cada vez se vuelve más aleatoria ahora. Cada vez que más ancha, la curva se ajusta mejor para valores de la derecha que para valores de la izquierda. Es un dato adicional, digamos. Digamos, el tema del análisis de datos es toda una ciencia, es importantísimo analizar datos, porque el análisis de datos, si uno sabe cómo analizar los datos, puede encontrar información. ¿Se entiende lo que digo? Yo cuando trabajaba en la fábrica, de transformadores en Faraday, estuve 12 años haciendo ensayos de laboratorio y estaba en control de calidad, o sea que digamos, mi vida ahí adentro se basaba en tomar datos y analizarlos. Y es muy interesante, digamos, cuando uno tiene herramientas o forma criterios para poder analizar los datos, la información que puede encontrar, digamos, ¿no? Pero bueno, en base a todo esto, que vimos que, digamos, más allá de mostrarles cómo funciona esta aplicación y de que más o menos visualizáramos cómo se iban apartando los coeficientes de la fórmula del libro, encontré algunas cosas más interesantes, pero ya en el Excel que consolidé con todos los datos que ustedes me pasaron. Entonces ahora vamos a ver el Excel, como segunda parte del análisis de datos. Primero, yo el otro día creo haber cometido un error de interpretación, que igual lo quería poner a discusión con ustedes, digamos, con Guillermo, con ustedes, es lo siguiente. Yo les planteé que la fórmula teórica era esta, ¿no? La que figura acá. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, el libro habla de que el radio que se utiliza es el radio medio. ¿A qué define radio medio el libro? El libro define como radio medio yo tengo un radio interior, un radio exterior, RI, RO, el promedio. ¿Se entiende? Si la bobina no tiene ancho, si RI es igual a RO, el radio medio coincide con el radio interior. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, yo lo que hice fue, me traje la L teórica que ustedes me dieron, la que yo les pedí que calcularan, pero también calculé la L teórica a través del radio medio. Le agregué esta columna. ¿Se entiende? Sí. Y también lo que hice fue calcular la relación radio interno sobre Z, que fue la que yo les pedí, y me calculé la radio medio sobre Z. Con lo cual, este KN es el KNRI, que es el que me dieron ustedes, el que calcularon ustedes, y yo lo que calculé también es el KN, pero de radio medio, o sea, de la relación que existe entre la L medida, que siempre es constante, porque es la que me dan ustedes de FEM, dividido la teórica con el radio medio. ¿Se entiende? Avísenme si es muy engorroso lo que estoy diciendo, que lo repito. No, se entendió, Leo. Bien. Y entonces después, ¿qué hice? Porque también estuve peleándome bastante conmigo mismo. Este es el K del libro, la fórmula del libro, pero tomando RI. O sea, a la fórmula lo que ingresé fue RI sobre Z. Y lo mismo hice con el K del libro, pero tomando radio medio sobre Z. ¿Se entiende? Sí. Bien. Con todo eso tomé la decisión de lo que llevé a MATLAB fue RM sobre Z y K de RM sobre Z. Porque en algún lado el libro lo que habla es que, en un ejemplo que da, se utiliza el radio medio.
Entonces, yo supuse, y es como construimos lo que le voy a mostrar ahora, lo que construí, yo supuse que para espesores angostos se calcula el radio medio, pero el radio medio tampoco se aparta tanto del R interno, pero el libro explícitamente en el ejemplo dice que usa el radio medio. Entonces, digamos, me pisé por sobre lo que les había dicho la otra vez a ustedes y agregué columnas de radio medio. Y eso fue lo que en realidad mandé al MATLAB. ¿Se entiende? Laburaste mucho, por no ¿Cómo? decirnos que lo hagamos con el radio. Laburaste mucho por no decirnos que lo hagamos con el radio medio. Sí, pero me di cuenta tarde y no tenía ganas de que me putearan gratuitamente. Ya bastante me putearon corriendo el FEM 500 veces. Bueno, ¿qué le agregué? Que es lo, digamos, para que sea visual la cuestión, porque lo que vimos en el MATLAB, la pregunta es, esas nuevas fórmulas que obtenemos, esas nuevas fórmulas que obtuvimos, que se apartan de la fórmula que nos da el libro, los coeficientes se apartan brevemente. Uno podría decir, bueno, pero ¿cuánto pesa eso? ¿Se entiende? Yo lo veo y digo, pero eso cuantitativamente, ¿pesa o no pesa? ¿Qué error puedo estar cometiendo en usar el K del libro o el usar el K experimental de mi nueva curva hallada por mí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, Sería, ¿qué diferencia hay? ¿Qué error claro, comete? o sea, sería, por ejemplo, yo quiero fabricar una bobina. Entonces, ¿qué hago? Me calculo mi bobina teórica, que es esta columna, con la formuloca, y la multiplico por el K. Si la multiplico por el K del libro, o la multiplico por mi K hallado con mi nueva curva, digamos, con mi nueva fórmula. ¿Qué error voy a cometer usando uno u otro para llegar al valor? Es obvio que mi curva nueva debería de ajustarse bien para el valor medido, porque en realidad yo no estoy ahora metiéndome contra el valor después que voy al laboratorio, que es lo que hice en FEM, en teoría, digamos, ¿no? Voy al laboratorio y mido, porque en realidad para cada relación de bobinas y de ancho que yo tuve, tengo una curva de ajuste mejor todavía que la que me da el libro, sobre todo para valores anchos de espesor. ¿Se entiende lo que digo? Yo no pongo en tela de juicio, bueno, qué error estoy cometiendo en la L medida. En realidad estoy diciendo, bueno, el libro, al revés, el libro, para utilizar la fórmula del libro contra los valores que yo medí, ¿qué error se comete en eso? ¿Se entiende? Entonces, yo acá, al revés era, tendría que usar Q5 sería O5 y esta. Perfecto. Bien. Entonces, si yo tomo como verdadera mi K, porque es mi K el que yo construí, el que yo medí a través en el laboratorio, acuérdense que el laboratorio para nosotros es el FEM, pues no medimos, lo simulamos. Me fijo el libro cuánto se aparta, serían estos dos valores, digamos, ¿no? Comparo este valor y el valor del libro. ¿Se entiende? Y me fijo que para este caso en particular, en donde tengo una altura de bobina de 20 centímetros, un radio interno de 1 centímetro y un radio externo de 1,03 centímetros, estoy cometiendo un 1% de error si uso una fórmula si uso un K con respecto al otro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Puedo jugar con lo siguiente. Supóngase que me voy a fijar para bobinas esbeltas. ¿Esbelta qué quiere decir? Por ejemplo, para la bobina más esbelta que tengo, que es de Z20 centímetros, fíjense, para 1,01 de espesor, que era el espesor más finito que teníamos, o sea, bobina esbelta con espesor más fino, que sería como anda más como piña, la fórmula, usar el K nuestro o usar el K del libro,
genera un 0,38% de error. Eso nos indica que la fórmula del libro, hasta un 1% de espesor y para bobinas muy esbeltas, anda bastante bien. Estoy menos del 0,5% de error. Pero fíjense que a medida que el espesor va aumentando, llego hasta el 20% de espesor, el K nuestro, que para nuestra bobina se ajusta perfecto a nuestro K, porque es el K hallado a partir de esas bobinas, fíjense, el K del libro de los ñatos se va ya hasta un 10% de error. Quiere decir que ese coeficiente para este tipo de bobinas anchas ya no le está gustando. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Qué Claro, pasa para ahora el si me primer voy al otro caso no, extremo? ¿Cómo? que para el primer caso no vale la pena hacer todo el análisis de datos que hicimos, digamos. Claro, el tema es la Ya la L validez de... teórica te la da, la KN teórica ya te lo da bastante bien, digamos. A eso va, Claro. digamos. El tema es decir, bueno, a la hora de tomar una decisión de qué ecuación usar, cuando yo tengo que diseñar una bobina, digo, bueno, en bobinas muy finitas, como en este caso, esta fórmula del libro anda bien. Si no, nada, tengo que buscar por otro lado, porque evidentemente esto no está dando. Claro, se aparta mucho de lo que estamos buscando. Y depende, digamos, si uno, digamos, un 10% de error en inductancia es Y aceptable o bastante. no. ¿Se acuerdan? Digamos, depende del tipo. Sí, Generalmente sí. yo esperaría de que no. Porque después me quedé pensando, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos y usted me decía, un 3% no es muy bueno, depende de qué? Y por ejemplo, yo después recordaba, cuando uno calcula, cuando uno diseña un transformador, hay un parámetro importante en el transformador que es la impedancia de cortocircuito, la Z de cortocircuito o la X de cortocircuito, la reactancia de cortocircuito. Y la norma, la IEC 60.076.1, es la que establece las tolerancias en el valor de la impedancia de cortocircuito del transformador cuando uno la ensaya en laboratorio. ¿Qué significa eso? El cliente le pide que tenga una impedancia del 10% en valores porcentuales. Bueno, ¿cuál es el criterio de aceptación o rechazo del ensayo en laboratorio? La norma me explica la tolerancia. Me dice más o menos un 10%, más o menos un 7%, más o menos un 15%. Bueno, está en el orden de esos valores, digamos, el error que yo puedo cometer. Y que así me dan como aceptable el valor de la impedancia. Mi valor de impedancia es 10% más o menos un 7% para arriba, un 7% para abajo. ¿Se entiende lo que digo? Ahí es donde uno tiene que buscar si el método de cálculo utilizado me va a garantizar, cuando yo construya después la máquina, que esa máquina quede dentro de la garantía. Estar dentro de la garantía significa cumplir con los datos garantizados. Y el cumplimiento de datos garantizados, cada dato, vale la redundancia, de los datos garantizados, la norma especifica cuáles son las tolerancias. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, el del 9%, y yo no me jugaría tanto las bolas con el 9% de andar usando esa ecuación para fabricar una bobina. Como criterio, digamos, es un poco más, intervienen otros más factores en la impedancia de cortocircuito de un transformador, después más adelante lo vamos a ver, pero como regla general de cálculo, digamos, orientativamente está bien. ¿Qué pasa ahora si me voy a una bobina lo más petiza posible? Que en lugar de la relación de 20, vamos a un 40% de... O sea, mucho más ancha que alta. Para la bobina finita, de vuelta, para un 1,01 de RO, estamos ya en 1,5% de error. No era el 0,38 que teníamos antes, pero ahora está en 1,5. Pero fíjense que ya después se va a 20, digamos, 20, 15, 10%. ¿Se entiende? Se va mucho. O sea que esta fórmula anda mejor para bobinas esbeltas que para bobinas petizas, que era lo de esperar. También. ¿Se entiende? Sí. Sí, Profe, sí. Sí. una consulta antes de seguir, para que me quede claro. El KN está rojito.
ese es la división entre la teórica y la medida. No sería el KN que obtendríamos usando el MATLAB para hacer una nueva curva teórica. Claro, es con los datos, no es el recalculado con la fórmula loca del MATLAB. Es correcto lo que decís. Si yo, tenés razón, esa se me escapó, porque tendría que haber hecho de vuelta los KN calculados por el MATLAB, ¿se entiende? Es correcto lo que decís vos. En Pero eso realidad, sí. sería medio tramposo, digamos, porque había puntos que se alejaban mucho de la curva a la izquierda, digamos. Entonces, si utilizamos esa, tal vez metemos mucha pata porque para los valores que están a la izquierda se nos va a alejar mucho el error. Yo no sé si se van a alejar mucho porque la curva de ajuste para estos datos, o sea, vos veías que se alejaba mucho, pero eso porcentualmente, ¿cuánto pesaba? ¿Se entiende? Sí. Eso fue lo que no calculamos. Porcentualmente, ¿cuánto se alejaban? Que la curva de ajuste... ¿Cómo? Que estaba súper ampliado ahí el apartado, digamos, la curva negra que hubo. Claro, el tema que el coeficiente R nos haya dado prácticamente 1 o 1, eso nos indica que los valores se apartan poco, pues ajusta como la hostia. Pero individualmente los residuos, yo puedo tener puntos que se aparten más que otros. Lo correcto, y es lo que dice acá el compañero, es que hubiese laburado más y hubiese armado una columna más con las funciones halladas, y esa función hallada, los K calculados para esos valores, eso lo tendría que haber comparado con la fórmula del libro. ¿Se entiende lo que me faltó? Que hubiese sido lo más correcto. ¿Qué es lo que en definitiva estábamos tratando de hacer? Encontrar una nueva fórmula, y esa nueva fórmula se ajustaba mejor que esta fórmula vieja, que la fórmula del libro. Ahí va, si hacías eso, probablemente ajustaría mucho mejor. En realidad, para mí variarían sensiblemente estos valores, pero los errores se verían igual. Capaz que en lugar de un 19 me daría un 18 o un 20. No, para mí, sinceramente, para la semana que viene lo voy a hacer, porque ahora me quedé con la calentura, pero se los hago y se los presento la semana que viene. Pero para mí no va a variar mucho, relativamente, pero me puedo estar equivocando, tranquilamente. Mejor los valores, mejor verlo que pensarlo, digamos. Pero bueno, es buena observación esa. Bien. Otra relación para mostrar, no se me estaría ocurriendo. Guillermo, ¿se te ocurre alguna relación para mostrar que sería interesante? Una pregunta, Leo. Sí. Entonces, para hacer esa misma columna, ¿qué es lo que tendrías que hacer con el ABC que te tiran el MATLAB? Claro. Calcular con la fórmula. Sí, señor. Los KN. Está bien. Tendría que agarrar las 5 o 6 fórmulas y para los 26 valores que hizo el que tenía un ancho de 1,01, a esos 26 valores aplicarle la fórmula. Y hallo el K para 0,1. Después, con el K03, tendría que 26 veces calcular el K para cada valor de relación. Y así lo tendría que hacer para cada, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces lo tendría que hacer, las 7 fórmulas tendría que poner. O sea, es una fórmula para cada uno de los, porque tengo 7 coeficientes, digamos, 7 ecuaciones diferentes. Por eso, me va a llevar un ratito, por eso no lo hago acá en vivo. En realidad tenés que hacer 2 veces, porque tenés para el R interno y el R medio. Ah, sos un amigazo, Guille. Porque acá lo que comparás es el KN para el R interno con el KN, con el del libro, digamos. ¿Cómo, Guillermo? El error que figura acá en la columna R es el error de los KN estos con respecto al del libro. Claro, pero los KM medidos en realidad, no los ajustados por la curva, que es lo que me decía el compañero. Claro, bueno, pero los residuos eran por 10 a la menos 3, o sea que estamos Claro, hablando por eso digo, para mí no mueven perímetros, pero está piola mostrarlo eso, porque está bueno, digamos, visualizarlo. Por eso digo, para la semana que viene lo armo, no tengo problema.
Los residuos son chiquititos, pero Y bueno. aparte iban para un lado y para el otro, por ahí se iban compensando un poco también. No es que todos, soy módulo sería el error. Por eso da la sensación de que la curva por eso la curva da un buen ajuste, en ese sentido. Pero bueno, ya que está, digamos, estamos aprendiendo. Hago los valores y la semana que viene comparamos los dos errores, digamos. Agrego una columna más que va a ser el error nuevo que tengo contra curva, que esa en definitiva sería la salida final, lo que en realidad yo estaba buscando. Pero lo agrego, gente, no hay problema. Después, otra cosa que podríamos hacer, vamos a sacar este filtro. Bueno, después lo que se puede ver, por ejemplo, vamos a tomar para un solo ancho, que es para 1,01, que serían los 26 valores, digamos, ¿no? Fíjense que a medida, hay una tendencia, como veíamos, que a medida que yo voy bajando, voy haciendo más petiza la bobina, de alguna manera va creciendo un poco la tendencia en el error. ¿Ven? 0,38, bueno, este valor está medio raro, 1,54. Ah, porque está el 20 mezclado acá. Vamos a ordenarlo en forma creciente. Ahí está. Al revés, de la más petiza voy bajando a la más esbelta. Y ven que claramente hay una tendencia a disminuir el error. La fórmula le gusta más que sea alta la bobina que sea petiza, que debería ser lo lógico, porque estamos ajustando, todo esto nace contra una fórmula teórica de una bobina esbelta. Digamos, el cálculo teórico que hicimos es para una bobina esbelta, donde el campo es constante y recto. ¿Se entiende? Entonces es de esperar que se ajuste mejor a eso. Pues es bastante, digamos... O sea, aún así es bastante bondadosa la fórmula, que con un solo coeficiente se puede ajustar bastante bien, les digo. O por lo menos lo que yo esperaba. Si nosotros en lugar de elegir 1,01 elegimos, por ejemplo, 1,20, que era el peor, el extremo del otro extremo, y ordenamos de mayor a menor, vamos a ver. Fíjense, ya para bobina esbelta ya arrancamos con un 9%. Y eso termina casi en un 20%. O sea, que es claro que esta fórmula no le gusta mucho que las bobinas sean... Pero bueno, vamos a compararlo después contra la curva que hayamos nosotros, a ver si nuestra curva, cómo termina dando. Bien. ¿Alguna pregunta, observación o aporte más? Bien. Entonces, después la pregunta que me hice yo fue, está bien, nosotros vimos, vamos a poner la vuelta en pantalla una vez más, nosotros vimos que, ¿se ve de vuelta el Excel, gente? Sí, sí. Bien, nosotros vimos entonces que esta era la inductancia teórica para una bobina finita, digamos, que no, como si no tuviera espesor, porque fíjense que está todo en función de un solo radio. ¿Va bien hasta ahí? O sea, este modelo se ajusta, yo podría reemplazar las n por i vueltas por una densidad superficial de corriente, K. ¿Se entiende lo que digo? Ahora no se entiende lo que digo. Ahora lo vuelvo a decir sobre algo. El tema es, la pregunta es,
¿Cómo sería el cálculo de la inductancia teórica, pero considerando el espesor de cobre? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Y sería considerando el Tengo que radio poner una medio. función. Vamos a verlo. Para eso existe la teoría de los campos. Y de paso ejercitamos, hacemos un problema que nos quede. Avísenme cuando ven la presentación PowerPoint. Sí, Se ve, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, acá yo tengo una bobina. ¿Cómo me molesta? Y me... Fijar en la parte... No, no quiero fijarla. Quiero hacer desaparecer la... Mostrar, no, inhabilitar, detener, pausar. Me molesta la barra del zoom. No me deja ver la pantalla bien. Bueno, fíjense, ¿qué tengo acá, gente? Acá tengo H, la altura de bobina, RI, el radio interno, y tengo un RO que está mal acotado, porque RO sería desde 0 hasta ahí. Perdónenme, es un error mío esto. Este sería RO menos RI lo que está acotado. ¿Se entiende que es un error mío? Sí, sí. Está bien, o sea, esto que está acotado en realidad sería RO menos RI. Igual después no hay error en los cálculos, simplemente está mal acotado el dibujo. Bien, la pregunta sería, ¿cuánto vale la inductancia? Suponiendo que H es mucho más grande que el R medio, y tomando un campo constante, como hicimos antes, pero ¿cómo sería la inductancia de esta bobina teórica comparada con la bobina teórica cuando que acá está como RO, pero sería RO menos RI, tiende a RI, cuando esto no existe? ¿Está? ¿Se entiende lo que vamos a ver? Sí. Sí, que la bobina sea finita. Claro, ahora la bobina es gruesa, no es finita. A ver, ahora tiene mucha pared, o sea, RO es muy distinto a RI. Pero H le sigue ganando por mucha diferencia a RO y a RI. Lo que vamos a hacer ahora es el cálculo teórico para una bobina muy esbelta. Que después Hay que buscar tendrá... la función que compare esos datos, ¿no? Yo voy a hacer, digamos, la L teórica que vimos la semana pasada, que fue con la que ustedes trabajaron, se calcula fácil, que ahora lo vamos a hacer, porque va a ser parte de lo que vamos a hacer ahora. Se calcula fácil por teoría de los campos, por ley de Ampère, asumiendo un campo constante dentro de las n por i vueltas, ¿se entiende? Así es como se calcula la inductancia de la teórica. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tener en cuenta el espesor RO menos RI. La semana pasada no lo tuvimos en cuenta en esa expresión teórica. Era como si todos los n por i que ahora estarían puestos acá están distribuidos los n por i. ¿Se entiende dónde están los n por i? Porque acá habría todo alambrecitos, por así decirlo, las n por i vueltas. ¿Se entiende? Sí, sería la sección. Claro, la sección transversal de cobre. Ahora, la semana pasada, la fórmula de la semana pasada es para cuando todos los n por i están acá. ¿Se entiende? Están todos acá los n por i. Ahí están los n por i. Entonces, por eso yo digo, cuando los n por i están todos en un solo radio, se puede reemplazar los n por i por un K, que es una densidad superficial de corriente. Porque fíjense que ustedes vienen en el radio, vienen hasta acá, no hay nada. Y cuando pasaron por acá, se cruzaron con una densidad de corriente. ¿Se entiende? Como si fuera una densidad superficial de carga en electrostática. Si yo tengo concentrados en una superficie los n por i, mi modelo se puede trabajar como un K. Y ahí si ven ustedes los videos, acuérdense que el H tangencial es discontinuo en K. ¿Se acuerdan de eso? HT1 menos HT2
era acá. Y ustedes fíjense, dentro de una bobina, el campo es así, ¿no es cierto? H. Es todo tangencial encima a esta pared. Cuando yo estoy fuera de esa bobina, que si no tengo en cuenta este espesor de cobre, esta zona es afuera ya. ¿Tengo campo ahí? No, no tengo campo, porque en el modelo teórico que estamos viendo, H se extiende desde menos z infinito hasta más z infinito. O sea, no se cierra nunca. Con lo cual afuera no tengo campo. ¿Cuánto cayó el campo? Y todo cayó el campo. O sea, este campo HT2 vale 0. O sea que el módulo de HT1 no es ni más ni menos que K. Por eso K se mide en amperes sobre metro y H, la intensidad de campo magnético, se mide en amperes sobre metro también. Hoy estoy con el mouse, no estoy con el lápiz, por eso estoy Parkinson. ¿Se entendió, gente, eso? Las condiciones de frontera para el campo magnético. ¿Va bien? Sí, sí. Bueno, yo en lo que vamos a ver ahora no voy a usar este análisis, porque no tengo la corriente en una chapa, por así decirlo. La tengo en un volumen. Y voy a dejar de garabatear ya. Bien. Entonces habría que usar J. Entonces vamos a ver qué vamos a usar. Capaz que zafamos. Pero sí, correcto. Acá habría que usar J. Entonces, empecemos. Bueno, teniendo en cuenta que esto no es RO, que RO, vamos a... Esto es RO. ¿Va bien? Sí. Bien, entonces, vamos a separar el análisis en dos partes. Primero, yo quiero graficar el campo magnético, que sabemos que va a estar según el eje Z, por simetría, en función del ρ, en coordenadas cilíndricas, ¿está? Vamos a ρ, φ y z. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético en la parte interna, o sea, en el núcleo de esta bobina? Y bien, para calcular el campo magnético, ¿qué aplicábamos? Ley de Ampère. Hacíamos una circulación, ¿se acuerdan? La ley de Ampère, una bobina esbelta. Hacíamos una circulación del campo. Recuerden que solo voy a tener campo internamente, en forma vertical en el eje Z, depende cómo yo ponga la circulación de corriente acá, los N por I, yo los pongo entrando a la hoja, así el campo se me orienta en función de Z, por la regla mano derecha, ¿se entiende? Z va a estar orientado, BZ va a estar orientado en lo positivo de Z. Después, en la circulación esta no voy a tener aporte, porque el campo es perpendicular al diferencial de L, afuera no tengo campo y acá no tengo, de vuelta, el producto escalar media cero. Pero en definitiva, esto como resultado, ¿qué nos da? Que todo el tiempo en la circulación, ¿cuántos ampervuelta estoy abrazando? Los estoy abrazando todo el tiempo a todos los N por I. ¿Se entiende eso? Sí. Por lo tanto, es el resultado que obtuvimos en los videos anteriores. B va a valer mu por N por I sobre la altura de la bobina. Mu por N por I sobre H. ¿Va bien? Si ustedes se fijan, N por I amper vuelta sobre H, amper sobre metro, es K. Ya que está, lo vemos. BZ va a ser igual a mu por K. Módulo, ¿no? Si yo paso el mu 0 para allá, me queda H. H igual a quién? Acá. Como H es todo tangencial, ahí nos damos cuenta que... Como si todos los ampervueltas estuvieran puestos acá. Eso es lo que les mostraba antes, digamos, como si estuvieran todos concentrados en ese lugar. ¿Se entiende lo que digo? Sí.
Bien, pero sigamos. Entonces, lo que yo sé es que hasta RI el campo es constante. Porque cualquier circulación que yo haga para el campo de 0 hasta RI voy a abrazar siempre los mismos ampervueltas. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no, gente? Sí. El problema, bueno, el problema es cuando estoy acá. Si yo hago una circulación genérica entre RI y RO, ¿voy a estar abrazando todos los ampervueltas siempre? No. Tenés la mitad de la bobina afuera. Ponele. Ahí. En realidad, si yo hago una circulación así, hasta ahí, fíjense que es constante el campo. Ahora, cuando yo me metí un pedacito adentro del cobre, ya hay un par de ampervueltas que no lo estoy circulando. Recuerden que esto yo lo circulo hacia afuera. ¿Está? Este es el camino de circulación que estoy haciendo. Entonces, fíjense, el campo acá vale lo que vale esto, en el RI. En RO, ¿cuánto va a valer el campo? En RO. 0. ¿Por qué? Porque dejo abrazar ampervueltas, ¿entiende? Sí. Sí. La pregunta es, ¿cómo paso de este punto a este punto? Esa es la función matemática que tenemos que encontrar. Y ahí lo tenemos. En realidad es sacar la ecuación de una recta. Porque acá, a medida que yo voy avanzando, va variando, solo depende de R, o sea, de ρ. O sea que, fíjense esta ecuación. Si R o ρ vale RI. RI menos RI, 0. Por lo tanto, ¿cuántos ampervueltas estoy teniendo? N por I. Si ρ vale RO, RO menos RI dividido RO menos RI me da 1. N por I menos N por I, 0. ¿Se dan cuenta cómo lo construyo? Y es una función lineal. Y si estuviera más alejado que el Leo, me daría 0. 0. Es que en realidad esta fórmula, claro, si aplicás esta fórmula te daría negativo. Claro, Pero bueno, esta fórmula la fórmula es válida entre R y de RO. RI a RO. Ah, Correcto. Correcto. ¿Va bien hasta acá? sí. Bien. El campo, como siempre, es igual que antes. Lo único que ahora la ecuación es una función lineal. Por lo tanto, el campo magnético, fíjense, que va a arrancar de tener el valor de BZ acá, que vale mu por N por I por H sobre H, hasta el valor de 0 acá. ¿Se entiende? Y obviamente afuera ya no tengo más campo magnético, porque en el modelo que estoy utilizando todo el campo magnético está metido adentro de la bobina. ¿Se entiende eso? No tengo efecto de dispersión, no tengo líneas de campo saliendo para afuera. Este es mi modelo sencillo que puedo analizar por ley de Ampère. Bobina infinita. ¿Se entiende, gente? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien. Por lo tanto, ahí tenemos cuánto vale la componente del campo, según el eje Z, que es la única que tenemos, en función del radio. Para los radios de 0 hasta RI, vale lo que vimos constante. Después, entre RI y RO, decrece en forma lineal hasta que se hace 0 en RO y fuera de RO vale 0. ¿Hasta ahí alguna duda, gente? Lo único que hicimos fue analizar el campo magnético. Todavía no vamos, ahora recién vamos a empezar a calcular inductancias. Bien, el que callo otorga, seguimos. Bien. De vuelta acá el mismo, conceptualmente el mismo error.
Este cerró. Bien. Entonces, fíjense. Vamos a tomar la parte interna de la bobina, donde teníamos el campo constante. Bien. La pregunta es, ¿cuánto flujo hay acá? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuánto flujo tengo acá? ¿Se acuerdan que el flujo lo sacaba como la integral de B diferencial de S? Ley de Gauss. Y la sección es la tapa, es un círculo. Es una chapa circular. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la línea de campo magnético van así y están atravesando esta superficie. Esta superficie no es ni más ni menos que una circunferencia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, profe. Ah, bien. Ahora, el flujo es entonces B por la sección de radio interior. Esto es el flujo. Phi. El flujo phi. ¿Me siguen hasta ahí? Ese sería el flujo. El B por diferencial de S. La integral de B por diferencial de S. Ahora, yo no quiero el flujo para la definición de inductancia. Yo lo que requiero es el flujo concatenado. Profe, una consulta antes de seguir. Sí. Es pi por r cuadrado porque tomamos la mitad de la No. bobina, ¿no? Pi por r cuadrado es la sección completa, la sección de un círculo. ¿Cuánto vale la superficie de un círculo? ¿La sección de un círculo no es pi por radio al cuadrado? Por esta sección está, Sí. digamos, acá tengo el radio externo. Sí, me confundí con el perímetro. Muy bien, muy bien. Los pi por... Cuadrado sobre 4. Sí. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien, ahora, estas Profe, líneas... una pregunta. Sí, Para el flujo, ¿usamos la letra D? O sea, lo de adentro de la integral. B es esto, B larga. Ah, Me pensé salió, que no, era pero una D. Vi mal por recordar el eso. Parkinson, ¿eh? Sí, sí, está bien, gracias. No, por nada. Sí, si era campo eléctrico tenías razón. Ahora bien, esto es el flujo, pero yo quiero el flujo concatenado por toda la bobina. Ahora, recuerden que estas líneas, si bien se cierran en el infinito, esta línea va a terminar haciendo esto. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí. Quiere decir que lo que voy a estar abrazando todo el tiempo son las n espiras. El flujo concatenado por la bobina. Acuérdense que el flujo concatenado, ¿qué era? El flujo concatenado, esta letra que nunca supe cómo era el nombre, es n veces el flujo. ¿Va bien hasta ahí? Sí. No me dejes Es el solo. flujo que abraza la bobina, digamos. Claro. Creo que sí, la letra. Ah, bueno. Ese- Llamémosla es el así. tridente. No hay problema. El tridente este es el tridente. Claro, el Pero sí. como en el apunte teórico que les armé usé esta letra, ¿vos sabés, Guille, cómo se llama esta letra? ¿Es lambda mayúscula? No. No, Vaya a saber Dios, es una letra griega que está en el diccionario, está, pero no sé cómo se llama. era así, la lambda esa, la lambda. Lambda mayúscula. Pero bueno, el apunte que les armé teórico, que les cuelgo hoy a la noche, tiene esto, digamos, que corresponde al video que ya está colgado. El video teórico de todo esto ya está colgado desde ayer. Pero no los quería molestar, así que ni les avisé. El video para esta semana ya está colgado y esta letra es la que usa flujo. Pero ustedes en máquinas, no sé si en Electrotecnia 1 usaron esta como flujo concatenado, ¿no es cierto?
Claro, usamos eso. ¿No? Bueno, cuando vean lambda mayúscula, llámese psi. Listo, entonces, la definición de inductancia es flujo concatenado por unidad de corriente. ¿Se acuerdan la definición esa de inductancia? Era N por phi dividido I. Quiere decir que la inductancia que va a tener la bobina, por lo menos hasta acá, el aporte de toda esta parte, del flujo que tengo hasta acá, me va a dar esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, todo el flujo que pasa por el centro en un momento pasa por las bobinas. Correcto. Completamente concatenado. Bien, y fíjense que obviamente la inductancia me queda en función de los parámetros, porque la corriente se da con la corriente. Y fíjense, es la fórmula que usaron ustedes. Mu por n cuadrado por la sección dividido la longitud. Es la fórmula que utilizamos, que vimos la semana pasada. ¿Se entiende? Sí, eso Ahora, porque para calcular, sí. eso porque para calcular la sección usamos el radio interno. Correcto. O, si usábamos el radio medio, estábamos cometiendo el error de lo que vamos a ver ahora. Porque si usábamos el radio medio, ustedes saben que dentro, lo que vimos recién, dentro del cobre, no hay campo magnético, no es el mismo campo magnético que dentro del núcleo de la bobina. Cada vez hay menos campo magnético, ¿se entiende? Entonces, el error que se comete en utilizar el radio medio, o sea, si se utiliza el radio interno, estamos cometiendo un error diciendo que todo el flujo está pasando por donde no está pasando, porque parte del flujo está pasando por el cobre. Y si utilizamos el radio medio, estamos diciendo que estoy teniendo el mismo flujo concatenando en un ancho que ya me estoy metiendo dentro del cobre. ¿Se entiende dónde se utiliza el error? Que ahora lo vamos a calcular. Fíjense. Vamos a ver ahora qué pasa, no teniendo en cuenta esta parte, sino teniendo en cuenta una corona circular. Esto visto de arriba es una corona circular. ¿Se entiende lo que estoy dibujando? Es esta parte de acá, esto. El flujo que va a pasar por esta parte de cobre. ¿Va bien hasta ahí? O sea, por acá va a haber línea de campo yendo para arriba y van a estar atravesando esta coronita. Esta coronita y esta coronita. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ah, alguien chateó algo. Capaz que lo chateó hace 2 horas. Anillo. Sí, Damián. El de Capitán Beto. En el anillo ese. Bien, ahora, presten mucha atención porque... Bueno, porque esto tiene que avanzar en un momento. Ahí está. El tema es el siguiente. ¿Cuánto es el flujo concatenado por los N por I que tengo acá? ¿Se entiende lo que digo? En esta sección está pasando un flujo, un diferencial de flujo tengo, que está concatenando una cierta cantidad de espiras. Entonces, para un radio dado, un radio ρ dado, ¿se entiende? Yo tengo un diferencial de ancho acá. Un diferencial de ρ. ¿Se entiende lo que digo? Esperen que voy a tratar de dibujar un color que no enchastre más. Este es a un radio ρ. Yo tengo acá un diferencial de ρ, de ancho. ¿Se entendió lo que dije? Sí. En ese diferencial de ρ va a haber un diferencial de flujo, que es el que dijimos que iba a pasar por acá.
¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. El tema es que en todo este ancho, nosotros vimos que los ampervueltas se distribuyen linealmente. Por lo tanto, no son los mismos ampervueltas que yo voy a tener para un R acá, un ρ acá 1, que para un ρ acá. Voy a concatenar diferentes ampervueltas. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Vamos a avanzar un cachito más. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa si pongo acá ρ igual a RI? Si yo pongo ρ igual a RI, me queda ρ0 menos RI sobre ρ0 dividido RI, me da 1 esto. Es en definitiva todo esto, perdón, es en definitiva, estoy calculando todo esto. La sección circular completa. Ahí tengo todo el flujo, concatenándolos N por I. En cambio, si yo pongo ρ igual a RO, RO menos RO me da 0. No concateno nada. ¿Cuánto vale el diferencial de flujo? Y es el campo para un rodado por la sección del anillo, como había dicho Damián. ¿Y la sección del anillo qué es? Ahora sí el perímetro. 2pi ρ por diferencial de ρ. ¿Se entiende? Esa es la sección, esto sería, si yo ahora acá integrara, me daría el flujo, y de este lado sería el B por diferencial de S. Es una B, no es una D, digo. ¿Se entiende lo que es esto? A este diferencial, si lo integro, me da esto. ¿Va bien con esta ecuación? Con la amarilla. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ahora, volvamos al anterior. Un diferencial de flujo, insisto, un diferencial de flujo en esta sección casi sobre RO no es lo mismo que un diferencial de flujo sobre o sea, un diferencial de flujo acá no es igual que un diferencial de flujo acá desde el punto de vista de los N por I que estoy abarcando. ¿Se entiende? Porque cuando pase por acá el diferencial de flujo va a tener unos ampervueltas que va a estar cruzando con respecto a los ampervueltas que estoy cruzando por acá. ¿Se entiende eso? Por eso tengo que tener esta corrección y plantear cuánto vale un diferencial de flujo concatenado. El diferencial de flujo no concatenado. El diferencial de flujo, ese sí lo consideramos constante en todo el ancho, ¿no? Es que en realidad si yo hago este valor, el flujo es una cantidad escalar. Yo sé que por ahí pasa una cierta cantidad de flujo. ¿Entendés? ¿Cuánto flujo pasa por ahí? Tanto flujo. ¿Se entiende lo que digo? Si yo hago esta integral sola, la integral amarilla sola, lo único que me va a decir es todo el flujo que está pasando por la corona. Por la corona. ¿Se entiende lo que digo? Ahora. Ah, está bien. Entonces sí depende. Ese flujo también depende de ρ, entonces. Sí. Por eso hay que hacer la integral, porque el flujo va variando. Claro que sí. El flujo va variando en función de ρ. ¿Por qué? Porque la superficie es el que te marca esto. Incluso, Leo, incluso el diferencial de flujo, porque acuérdese que BZ depende de ρ. Claro. Ahora cuando reemplacemos, fíjense que Todo el diferencial... depende de todo. Claro. Todo depende de ρ en realidad. Sí. Acuérdense que BZ era lineal acá, con lo cual BZ también depende de ρ. Entonces, no es lo mismo el flujo
en un radio más chico que en un radio más grande. Porque obviamente a medida que voy aumentando el radio tengo más superficie diferencial, digamos. Por eso tengo esta ecuación. Esta ecuación, a ver, esta ecuación que planteo acá. Si yo digo esto, la integral entre 0 y RI de BZ 2pi ρ diferencial de ρ. ¿Me siguen hasta ahí? Voy a calcular el flujo, que no lo hicimos, lo hice directamente. Pero voy a calcular el flujo para la sección del núcleo interna. ¿Me siguen hasta ahí? El flujo que calculamos antes. ¿Se acuerdan que daba B por pi por R cuadrado? ¿Sí? Sí, sí. Y se acuerdan que el campo magnético adentro era constante. Si era constante, lo saco afuera de la integral. Si lo saco afuera de la integral, integro 2pi ρ sobre diferencial de ρ, me da como resultado pi ρ al cuadrado, 2 evaluado entre 0 y RI. Y esto no es ni más ni menos que pi por R al cuadrado. ¿Se entiende? Es válida para adentro o para afuera la fórmula genérica. Después fijo el resultado. El problema que este flujo, el que me da como resultado acá, concatena a toda la bobina. Pero este flujo que tengo acá no la concatena a todos los ampervueltas. Por eso tengo que encontrar mi diferencial de flujo concatenado, que va a estar en función del radio. Oh, me estaba molestando demasiado. Bien, entonces, si yo meto todo adentro de una... Armo mi diferencial de flujo concatenado, reemplazando a BZ por lo que varía, que es todo esto. Esto es BZ. Y por ahí está el 2pi este. Y esto que está acá es diferencial de phi. El pedazo que me queda de diferencial de phi, digamos. Esto. Ahora el único problema que tengo es matemática. Porque lo único que tengo que hacer es ordenar un poquito esto. Si ordeno y hago cuentas, me queda esa expresión. Y si esa expresión la integro entre el radio interno y el radio externo, me da como resultado que el flujo concatenado en el cobre tiene esta ecuación. Fíjense qué interesante. ¿Cuánto vale el flujo? ¿Cuánto vale la inductancia? Digamos, ¿cuánto vale? ¿Qué pasaría si RI coincide con RO? Acá yo ya lo dividí por la corriente, pero en definitiva esto con la corriente arriba es el flujo concatenado. ¿Está claro? No, se cancela Esto. el término. ¿Cómo? Se cancela el término. Claro, pues fíjense, RO por RO cuadrado. RO cuadrado más RO cuadrado sobre, RO cuadrado sobre 6 más RO cuadrado sobre 3 es RO cuadrado sobre 2. Menos RO cuadrado sobre 2 me da 0. No tengo flujo concatenado acá. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, ¿cuánto vale el flujo concatenado acá? Y lo pongo con RI. RI al cuadrado más... ¿Y cuánto me termina dando eso? Cero y cero me da, gente. Porque a medida que me meto adentro tengo concatenación de flujo. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, acá obtuve una inductancia para la zona de cobre. Y antes había obtenido una L1 para la zona de aire.
¿Cuánto es la inductancia total de una bobina teniendo en cuenta la pared? Teniendo en cuenta toda la bobina. La suma de las dos inductancias. Este es el resultado teórico para una bobina ancha. Una bobina donde tengo en cuenta el T. O sea, con un RO y un RI distinto de 0. O sea, que tengo pared ancha. Fíjense que la bobina, la inductancia es mayor. Porque esta que era para una bobina sin espesor de pared, se le agrega todo este término. Y obviamente, mientras más ancho sea este término, más inductancia le voy a estar agregando a la bobina. ¿Se entiende? El segundo término sería todo el flujo que está entre RI y RO. La inductancia interna dentro del cobre, digamos, claro. El aportado por la concatenación de flujo acá. Está bueno esto verlo así por separado, porque puedo distinguir lo que tenía de antes y lo que aporta la pared. Y si quisiéramos saber en la mitad, no sé por qué lo quisiéramos saber, pero sería reemplazar el RO por un RO, cualquiera se podría hacer eso. Es que no, vos fíjate que acá la inductancia es un valor, es un único valor. Es la relación entre el flujo concatenado sobre la corriente. Vos lo que podías hacer, si no resolvías, plantear un diferencial de L, decís vos, un diferencial de inductancia. Eso es lo que está diciendo vos. Lo tendrías que haber hecho antes de integrar. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, plantearías la ecuación completa, si vos quisieras, la ecuación completa de todos los términos sin integrar nada, dejando todo como un diferencial de flujo concatenado por unidad de corriente, y ahí tendrías un diferencial de inductancia. Y ahí podrías ir viendo cómo te va variando la inductancia a medida que vas metiendo pedazo de bobina, por así decirlo. ¿Se entendió más o menos, gente? El tema del flujo concatenado sé que es medio complicado, pero en el video y en el apunte teórico también está explicado otro caso que también los va a ayudar, que es el siguiente. Si yo tengo un conductor, un solo conductor, infinito, ¿está? De radio R. ¿Cuánto es la inductancia de este conductor? Eso es lo que está explicado en el video y explicado en el apunte teórico. Por eso con Guillermo quisimos poner este otro ejemplo, desarrollarlo, porque no está en el video tutorial. Y valía la pena hacerlo entre todos, porque venía de la mano con lo que veníamos viendo antes. Entonces de alguna manera se enganchaba con la bobina, digamos, no queda tan descolgado. En el apunte teórico tienen, y en el video tienen la explicación del cálculo de la inductancia para un conductor. Y ahí van a ver un concepto que se va a llamar inductancia interna e inductancia externa. Eso es bastante utilizado y está en el video. Eso. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? No, en mi caso, ninguna. Bien. Bueno. Dado un video teórico y dado un apunte teórico, se agrega una actividad, que es la 16. Avísenme cuando ven un Word. Bien, entonces, vamos a seguir trabajando en FEM.
Fíjense, ¿qué tengo ahí? En una vista axisimétrica tengo una bobina 1, una bobina 2 y una bobina 3. Y en lugar de tener núcleo de aire, tengo un núcleo de material magnético de mu constante, o sea, un material magnético lineal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Obviamente todas las dimensiones están en letras porque después para cada grupo le toca un valor distinto de n por i, de mu, de lo que sea. ¿Está claro? Pero básicamente lo que yo tengo acá es un sistema de bobinas. Y tengo un núcleo magnético. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, esto vamos a utilizarlo. Esto después queda en el video. Ahí está. Porque después aparezco la carita yo molestando. Bien. Todo lo que está acá, que le voy a comentar para que quede grabado también y para que le sirva después de ver el video, le van a encontrar sentido a todo. ¿Está claro? Hay algunas cosas que sí, otras cosas que no, pero después de ver el video le van a encontrar sentido a todo. Yo igual se los voy a comentar. El tema es así, el video que nosotros, la unidad que estamos viendo ahora, de lo que estuvimos hablando de inductancia, es lo que es fuerza magnética, inductancia y energía magnética, que tiene mucha similitud con lo que vimos con fuerza electrostática, capacidad y energía electrostática. ¿Se entiende? Igual que magnetismo en la materia, tiene mucha relación con campo eléctrico en la materia, polarización, magnetización, etcétera, etcétera. De esta manera también vamos a tener algo que se parece mucho. Entonces, de ese sistema que está formado por 3 bobinas por las cuales circulan corriente, yo voy a querer saber lo siguiente. Punto número 1. Determinar la matriz de inductancias con la ayuda del FEM. ¿A alguien se les ocurre qué es la matriz de inductancias? Las propias y las compartidas. Las mutuas, correcto. Es lo mismo que los coeficientes de capacidad. Son los coeficientes de inductancia. La única diferencia es que la matriz que le va a quedar, si hay 3 bobinas, ¿de cuánto va a ser la matriz? 3 por 3. Bien. La diagonal principal va a tener L11, L22 y L33. L11 es la autoinductancia en la bobina 1, L22 la autoinductancia en la bobina 2 y L33 la autoinductancia en la bobina 3. Mientras que los términos que no estén en la diagonal, nosotros comúnmente, tanto en máquinas 1, en electrotecnia 1, en donde fuere, lo llamábamos inductancia mutua M. ¿Se acuerdan? Sí. Y la inductancia mutua, acuérdense que la inductancia mutua M12 era igual a M21, M31 igual a M... así. Entonces, hay propiedades que son bastante parecidas a la matriz de coeficientes de potencial o de capacidad, depende. Que están explicados en el video, digamos. Pero básicamente, ¿qué era? O sea que va a ser simétrica su matriz. Correcto. Y los M... ¿Se acuerdan que los coeficientes de capacidad, los de inducción, eran estrictamente negativos? Acá las M van a ser positivas o negativas, dependiendo lo que ustedes vieron en electrotecnia 1 como bornes homólogos. ¿Se acuerdan de bornes homólogos? En circuitos acoplados. Sí. El M podía ser positivo o negativo, sí, depende cómo estudian los bornes homólogos, cómo esté arrollada la bobina. Bueno, acá van a ver físicamente dónde sale eso, van a entender físicamente con la matriz de coeficientes y con la distribución física de la bobina, por qué es positivo, por qué es negativo un coeficiente. Por eso el tema es este, digamos, esto va a cerrar un montón de cosas de Electro 1 y de Física 2, seguro, y hasta de Máquinas 1 también, lo que la estén cursando. Ahora bien, una vez que tengo determinada la matriz, con la ayuda del FEM, repasamos rápidamente. Un coeficiente de capacidad era, ¿se acuerdan cómo se definía? Era la carga que aparecía, por ejemplo, la capacidad propia, la C11, era
la relación que había entre la carga que tenía el conductor 1 cuando está alimentado con un volt. ¿Se acuerdan eso? La carga que tenía el conductor 1 cuando el resto de los conductores estaban puestos a tierra. Y la C12, por ejemplo, era la carga que tenía el conductor 2 cuando el conductor 1 estaba a 1 volt y el resto estaban puestos a tierra, incluyendo ese conductor, digamos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá, en lugar de hablar de tensiones y cargas, vamos a hablar de corrientes y flujos. La autoinductancia, ¿qué es? La definición es el flujo concatenado por la bobina 1 cuando por la bobina 1 circula 1 amper. ¿Se entiende? Es el flujo concatenado por unidad de corriente. Ahora, ¿qué es la inductancia mutua 1 y 2? 1, 2. Es cuando por la bobina 1 circula 1 amper y por el resto de la bobina circulan 0 amper, antes estaban puestas a tierra, ahora no circula corriente. El flujo concatenado que abraza la segunda expira cuando por la primera circula 1 amper. La definición de inductancia mutua. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, esos son los coeficientes. Recuerden que todo esto es corriente continua, ¿eh? Recién a partir de la semana que viene o la otra vamos a empezar con corrientes variables en el tiempo y vamos a empezar a ver Faraday y un montón de cosas más. Campo de variación lenta. Por ahora no. Bien. ¿Se acuerdan que en un sistema de cargas había almacenada una cierta cantidad de energía electrostática? ¿Se acuerdan? Sí. Y esa energía, en términos del campo, la podíamos calcular como un medio por la integral en todo el espacio de E producto escalar con D. Es la analogía con el campo magnético lo mismo, van a ver en el video que la energía magnética la puedo calcular como un medio de la integral en todo el espacio de H por B. ¿Por qué digo con la ayuda del FEM? Porque el FEM tiene un botón que calcula H por B, la energía directamente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, después, utilizando la ecuación, eso después lo van a ver bien en el video, un medio de el producto entre el potencial vectorial magnético y J. Si ustedes hacen la cuenta, A por J da en Joule por unidad dividido metros cúbicos. O sea que por la integral de volumen, A por J por el volumen me termina dando en Joule. Es otra forma, es un reemplazo fácil para encontrar la energía magnética. La única diferencia, fíjense que ahí la integral no está en todo el espacio, solamente va a estar en donde están las fuentes, porque J, ¿dónde está? J es la fuente de campo magnético. O sea que esa integral se va a calcular solo en los lugares donde tenga corriente. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Se acuerdan que Q por B me daba la energía electrostática? Un medio, la sumatoria de un medio de los Q por B. Sí. Bueno, análogamente, de acuerdo como vimos la definición de los coeficientes de inducción, de inductancia, acá lo que me va a dar es un medio de la sumatoria de los I por flujo concatenado de cada bobina. O sea, la corriente, la bobina 1 circulan 25 amperes y tiene un flujo concatenado de tantos Weber por vuelta. Bueno, eso me da la energía, la energía total que aporta la bobina 1. Más un medio de la bobina 2 tiene 500 amperes y tiene tanto flujo concatenado. Bueno, esa sumatoria me va a dar la energía magnética total en ese sistema de conductores por lo cual circula corriente continua. ¿Se entiende? Obviamente, si ustedes hacen A, B y C, les tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Pues son todas formas diferentes de calcular lo mismo. ¿Me bien hasta ahí?
Leo, una pregunta. Sí. Habías dicho que el FEM nos devolvía el H por B y en los otros dos casos también devuelve el A por J, o como El A por J. nos devuelve todo. Claro. Devuelve el J. El A por J sí, el último caso no. Tendrán que pensar un poquito cómo hacerlo. En la definición, digamos, ¿no? Tendré que fijarme qué corriente circula por la bobina y qué flujo concatenado tiene la bobina. Eso acuérdense que esos datos se sacaban de el botoncito de inductancia que tenía la bobina. Digamos, por ahí, digamos, con todos los elementos postprocesados están los resultados. En lo integral, en el signo integral va a encontrar el H por B, va a encontrar el A por J. Y nos da el flujo y lo multiplicamos por las espiras Y de la bobina. en el tercero, claro, en cada cuando ustedes se metan para meter la información de cada una de las tres bobinas, en ese botoncito le va a aparecer bobina 1, tanta corriente, tanto flujo concatenado. Bueno, el producto dividido por 2 ya es el aporte de esa bobina. Y así sumando todas, ¿entiende? Esa era mi pregunta. ¿Directamente te devuelve el flujo concatenado del FEM? Sí, es hermoso el FEM. Amo el FEM. Ok. Gracias. Bien, ¿se acuerdan que cuando yo tenía la matriz de coeficientes de capacidad o de potencial, multiplicándolo por la tensión, podía, o por la carga, depende si era el coeficiente de capacidad o el coeficiente de potencial, me quedaba una matriz que me daba la energía. El punto D, lo mismo, con la matriz de inductancia que hallaron en el punto 1 y las corrientes asignadas al problema, nada, calculen la energía, la matriz, que le tendría que dar lo mismo que en los tres casos anteriores. Eso para que vean todas las formas que hay para calcular la energía magnética. Y que ustedes, en definitiva, en algún momento, no para este problema, que son todas, pero en algún momento van a hallar la manera más sencilla de calcularla, la que el programa le dé la manera más sencilla. A ver, si el modo A y el modo B, apretando un botón ya tienen el resultado. El modo C, el modo D, decir, Leo, la puta que te parió, déjame joder. Bueno, en esta, verifiquen. ¿Se entiende lo que digo? Pero en realidad, digamos, están haciendo 4 veces lo mismo, gente, ¿se entiende? Y si aparece diferencia es el método de cálculo del FEM y ahí pueden determinar cuál les conviene usar. Claro. Si hay tres que coinciden exactamente y una un poquito diferente, para la próxima no lo van a usar. Eso después va a estar, digamos, ustedes, porque a ver, recuerden que lo que están haciendo es un método numérico, o sea que vamos a ver qué encuentran como resultado, no van a encontrar que todo le va a dar 2. El tema está en analizar y ver qué está pasando, ¿se entiende? Después, como decía Guillermo, fíjense y comparen por todos los métodos si da exactamente igual o no, o qué conclusión sacan con respecto a eso. Bien, después, si yo tengo una bobina y adentro de la bobina le meto una piecita metálica, cuando yo conecto la bobina, ¿qué le pasa a la piecita metálica? ¿Alguien jugó con eso alguna vez? No se va Se va a mover. ¿Cómo? No, Fede iba a decir algo. No, estaba pensando, pero me parece que era en alterna. Que se mueve. El continuo es lo mismo. Se movía el centro, una barra. Me la chupan. Un poco fuerte la flexión. Perdón. La barra me la chupa hacia adentro. ¿Se entiende lo que digo? Está todo grabado. Ojo Bueno, que no tiene nada que ver con el campo giratorio de las corrientes alternas del teorema de Ferrari. Claro, es verdad eso. Vamos porque más allá del chascarrillo. Creo que iba para ese camino la pregunta de... Claro, Sí, no. un cilindro ¿Cómo? de hierro un cilindro de hierro te lo mete para adentro. Claro, pero en la alterna el problema que tenés encima es la vibración. Claro. Pero acá en Claro. continua te lo va a llevar, te lo va a mover porque va a aparecer una fuerza magnética. ¿Va bien? Y lo va a desplazar hasta una posición de equilibrio. ¿Va bien? Es el concepto de electroimán, digamos, básicamente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, la pregunta es,
arrancando con, y vamos a leerlo y después dice, arrancando con el núcleo centrado en la bobina, como si ya estuviera dentro de la bobina. ¿Está bien? Está todo metido el núcleo dentro de la bobina. Ahí quiero calcular la fuerza que están ejerciendo el campo magnético generado con las 3 bobinas sobre la pieza metálica. Ustedes se acuerdan que para poder hacer eso uno tenía que calcular la fuerza de Lorentz en física 1 o física 2. Bueno, la fuerza de Lorentz, ¿quién me la da? Mi amigo el FEM. Ahora, también el FEM tiene otra forma de calcular la fuerza sobre volúmenes, que es a través de algo que nosotros no vamos a ver en física 2, perdón, con el cassette de ayer. En teoría de dos campos, que es a través del tensor de tensiones de Maxwell. Que si ustedes quieren jugar después, lo pueden ver acá abajo. Es esto. Pero nosotros no lo vamos a meter. Para nosotros este botón solamente nos va a dar la alegría de que nos va a dar la fuerza. Es un botón que también está en el FEM. ¿Está bien? Y vamos a calcular la fuerza por un tercer método, que es utilizando el concepto de trabajo virtual. Que para poder entender qué significa esto, van a tener que estudiar. Vean el video, vean la teoría que ya está explicado. No me voy a parar en este tema ahora. Pero lo van a tener que calcular por este método también. ¿Cómo? Lo van a buscar ustedes. A medida que se vayan trabando, nos avisan, me mandan un WhatsApp y lo voy ayudando. ¿Se entiende lo que digo? Pero para esto hay que ver toda una caterva teórica. Ahora bien, una vez hecho eso, y que ven qué pasa utilizando los 3 métodos, hago lo siguiente. Y vamos a ir al FEM. Para que se entienda bien, porque lo escribí en el Word, pero no me gusta cómo lo redacté. Entonces quiero que lo vean para que se entienda. Avísenme cuando ven el FEM. Sí, se ve, profe. Bien. Así como hasta ahora, es como tienen que calcular la fuerza. Ahora, una vez que hicieron eso por los 3 métodos, van a agarrar y van a poner la pieza del núcleo, la van a poner a tope en la parte de abajo de la bobina. ¿Se entiende? Como si ustedes agarran el pedacito, el cilindro metálico con la mano, lo van acercando y lo ponen a tope. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Una vez que está ahí, van a empezar a calcular la fuerza ya por un método solo, el que les sea más sencillo. Ahora sí, ya está, ya verificaron los 3 métodos. Van a usar un método solo y van a calcular cada 1 centímetro cómo va variando la fuerza sobre el núcleo desde que está acá hasta que está ahí. ¿Se entiende? O sea, Sí. van moviendo la pieza 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, y van a llevar a una tabla Excel, posición, fuerza, posición, fuerza, posición, fuerza, y grafican el gráfico ese. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Y lo último, que es un detalle nada más, ahí terminó, digamos, lo último es que, creo que no lo puse acá. Determinar la posición donde la fuerza es nula sobre el núcleo o sobre la pieza. ¿Se entiende?
¿Se entiende lo que estoy pidiendo? Sí. ¿Dentro de esas posiciones o puede ser otra posición? Eso es parte de lo que ustedes van a tener que investigar. Bueno. Lo único que Hay te hacer el digo es que cálculo no soy tan analítico, hijo ¿no? de puta. O sea que capaz que eso te orienta. ¿Está bien? Habría que Obviamente hacer el siempre cálculo estoy diciendo que analítico. el núcleo se mueve sobre el eje Z, ¿eh? No hay que mover las piezas por todo el espacio. Ya con eso alcanza. ¿Me decías algo? No, Nico, violado. Ah. Sí, o sea, el cálculo habría que hacer el cálculo analítico de la No, fuerza cero. no. Ustedes van a trazar una curva. Ah, ok. Esa curva de la posición en función de la fuerza, esa curva en algún momento va a pasar por cero, gente. Ya está, es así de sencillo. Quédese tranquilo. Claro, y ahí buscamos Creo. la posición. Al menos en el caso que hice yo, porque aparte le di amper vuelta diferente a todo el mundo y sentido de bobinado de la bobina diferente a todo el mundo. Así que no sé qué le va a dar a cada uno. Yo lo hice con un caso en particular de corrientes todas girando para el mismo lado. Pero al resto le puse, digamos, diferentes cosas así de coeficientes que quedaban mezclados, signos positivos, signos negativos, ¿entiende? Quise que las inductancias mutuas se le fueran mezclando. Entonces no sé dónde va a quedar el punto nulo para cada uno de los grupos. ¿Va bien? Pero se saca así, se hace el gráfico y se muestra eso. Yo estaría 99% seguro que le va a caer dentro de alguna de esas posiciones, ¿está? Pero como siempre, puede fallar, decía Tuzán. Bien, yo no voy a hacer la pregunta, ¿se entendió lo que hay que hacer? Porque en realidad esto es para que quede grabado y cuando ustedes estudien la teoría, vuelvan sobre este video y se les haga luz en lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que digo, gente? Pero lo quería dejar grabado, por eso se lo estoy comentando. ¿Está bien? Hay muchas cosas acá que le van a sonar medio chino básico o que van a estar flojos de papeles porque obviamente todavía no estudiaron. ¿Está bien? Claro, hasta que no veamos las cosas, no Sí, tenemos por dudas. eso esta conversación parece media de locos, pero mejor que quede grabado, así lo tienen al momento de que vayan a hacer la actividad, se agarran este pedazo de video y lo vuelven a ver. Una vez visto el video teórico, va a ser mucho más sencillo que encuentren todas las respuestas a lo que estamos planteando. Porque todo esto está desarrollado en el video y en el apunte teórico también. Para esta parte no recomendamos libros, directamente armamos un apunte de varios libros con Guille. Y ese es el apunte que vamos a colgarle, la guía de estudio, no me acuerdo cuál. Todavía no le puse número. ¿Está? O sea, el video ya está colgado, no está puesto en el campus, que está colgado, pero está colgado el video en YouTube, y lo que no colgué todavía es el PDF del teórico, digamos. Y tampoco colgué la actividad, que lo voy a hacer como siempre, y con este video entre la noche y mañana. Bueno, todavía me parece a mí, o nadie entregó la actividad 14. ¿Puede ser eso? Así me quedo tranquilo de que nadie entregó. Puede ser. Bien. Al menos por vos puede ser. Por tu grupo. Muy bien. Es que está bien, la pregunta está mal formulada. La pregunta tendría que haber sido, ¿alguien la entregó? Y ahí estaría más fácil. Bien, evidentemente no. Bueno, gente, nada. Como siempre, sigamos adelante y tratemos de ir completando la medida de lo posible. Y pregunten, ¿está? Cuando completen la actividad anterior, o sea, sería conveniente que hagan la actividad anterior antes de hacer esta, en serio, porque le va a cerrar un montón de cosas de campo magnético antes de meterse con esta. Sería deseable que entreguen la 14 antes de la 16. Insisto, les agradezco mucho también que hayan laburado sobre la actividad 15. Que me pareció piola que podamos hacer una actividad en conjunto y que todos aportemos. Y que evidentemente, digamos, también los felicito porque a todos les dio bien, porque no tuve que modificar ningún dato, porque todas las curvas les dio bien, o sea que todos supieron cómo hacerlo y lo hicieron bien, y los datos fueron
fueron robustos. Así que nada, en ese sentido los felicito porque entregaron lo que entregaron, sirvió para poder hacer esta tarea en conjunto, digamos. Así que bueno, no sé si Guille tenés algo para comentar o querés decir que me esté olvidando yo que hayamos hablado. A mí creo que se me acabaron los... No, creo que no. Cosa que iba a decir. No se me ocurre nada. Gente, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Algo que se me haya escapado?